Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy vamos a escuchar el capítulo 21 y el capítulo 22 del segundo libro de los Reyes. En esta oportunidad, la palabra de Dios hoy nos va a hablar acerca del descubrimiento de la ley de Dios, de que aquellos reyes cometían los pecados porque no habían descubierto, no habían leído el libro donde estaban los mandamientos de Dios. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó durante 55 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Epsiba. Se portó muy mal con Yahvé, imitando las pésimas prácticas de los pueblos a los que Yahvé había quitado el país para dárselo a los israelitas. Volvió a construir los santuarios de las lomas que había destruido su padre Ezequías. Levantó altares al dios Baal e hizo un tronco sagrado semejante al que había hecho Ahab, rey de Israel. Se arrodilló ante todas las estrellas del cielo y las adoró. Construyó altares en los patios de la casa de Yahvé, de la cual estaba dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares a todos los astros del cielo, en los dos patios de la casa de Yahvé. Sacrificó a su hijo por el fuego, practicó los presagios y la magia, hizo traer a divinos y brujos, haciendo sin cesar lo que Yahvé condena y provocando así su ira. Incluso colocó el tronco sagrado de la diosa Aserá en la casa de Yahvé, a pesar de que Yahvé había dicho a David y a Salomón su hijo: en esta casa mía en Jerusalén, que elegí de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Ya no permitiré que mi nombre ande errante fuera de la tierra que di a sus padres, con tal de que ustedes traten de actuar según toda la ley que les di por medio de mi siervo Moisés. Pero no escucharon, y Manasés los llevó a hacer cosas peores que las que habían hecho las naciones que Yahvé había exterminado ante los israelitas. Entonces habló Yahvé por boca de sus siervos, los profetas, diciendo: Manasés, rey de Judá, ha multiplicado las acciones pésimas y ha actuado peor que los mismos amorreos. Ha sido causa de que también la gente de Judá pecara con sus repugnantes imágenes. Por eso voy a traer sobre Jerusalén y sobre Judá un mal tan grande a quienes los escuchen les zumbarán los oídos. Jerusalén y sus reyes van a tener la suerte de Samaria y de la familia de Ahab. Fregaré a Jerusalén como se friega un plato para limpiarlo, y después lo vuelven al revés. Arrojaré el resto de mi pueblo y le entregaré en manos de sus enemigos, para que sean su presa y botín. Pues hicieron lo que me desagrada, y me hicieron enojar desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Manasés derramó también sangre inocente en tal cantidad que llenó a Jerusalén de punta a punta, además de los pecados con que hizo pecar a Judá. Lo demás referente a Manasés, todo cuanto hizo y los pecados que cometió, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió Manasés, lo sepultaron en el jardín de su casa, en el jardín de Uza, y su hijo Amón reinó en su lugar. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesumelet, hija de Jarús, de la ciudad de Jopá. Se portó mal con Yahvé como había hecho su padre Manasés. Siguió en todos los pasos de su padre, sirvió a los ídolos a los que había servido su padre, y se postró ante ellos. Abandonó a Yahvé, Dios de sus padres, y no anduvo por sus caminos. Los oficiales de Amón se conjuraron contra él y lo asesinaron en su casa. Pero los ciudadanos mataron a todos los que se habían conjurado contra el rey y proclamaron en su lugar a su hijo Josías. Lo demás referente a Amón y lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Lo sepultaron en su sepulcro en el jardín de Uza, y reinó en su lugar su hijo Josías. Josías tenía 8 años cuando comenzó a gobernar, y reinó durante 31 años en Jerusalén. Su madre era Jedidá, hija de Asías, de Boscat. Él hizo en todo lo que es recto a los ojos de Yahvé,
y siguió las huellas de David su padre, sin desviarse para ningún lado. En el año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su secretario Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, a la casa de Yahvé diciéndole: sube donde el sumo sacerdote Elquías, y dile que funda el dinero que la gente ofrece para la casa de Yahvé, y que recojan los guardias de las puertas. Y cuando lo hayan fundido, que se lo entregue a los encargados de la casa de Yahvé. Con ese dinero pagarán a los que están haciendo las reparaciones de la casa. Páguese con ellos a los carpinteros y obreros de la construcción. Igualmente compren la madera y las piedras necesarias para las reparaciones de la casa. Pero no se les pida cuenta de los gastos hechos, pues son gente honrada. Al recibirlo el sumo sacerdote Elquías, dijo al secretario Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Yahvé. Elquías entregó el libro a Safán, que lo leyó. Luego fue Safán donde el rey para decirle: hemos reunido el dinero que estaba en la casa, y ha sido entregado a los encargados de la casa para hacer las reparaciones. Después Safán anunció al rey: el sacerdote Elquías me ha entregado un libro. Y Safán leyó el libro para que lo conociera el rey. Al escuchar lo que decía el libro, el rey rasgó sus vestidos y ordenó a Elquías, a Ahicam, a Acbor, al secretario Safán y a Asías, su ministro, lo siguiente: vayan a consultar a Yahvé sobre lo que dice este libro que encontraron. Consulten por mí, por el pueblo y toda Judá. Porque nuestros padres no escucharon lo que dice este libro, ni escucharon sus ordenanzas, y por eso es grande el enojo de Yahvé contra nosotros. El sacerdote Elquías, Ahicam, Acbor, Safán y Asías fueron a consultar a la profetisa Joldá, esposa de Salum, hijo de Tikvá, hijo de Jarjas, encargado del vestuario. Ella vivía en Jerusalén, en la ciudad nueva. Ella le contestó: esto dice Yahvé: voy a traer el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que han leído el rey de Judá. Porque ellos me han abandonado y han quemado incienso en honor de otros dioses. Por todo lo que han hecho, estoy enojado contra este lugar, y el fuego de mi cólera no se apagará. Ustedes transmitirán esta respuesta al rey de Judá, que los ha enviado a consultar a Yahvé. Esto dice Yahvé, Dios de Israel: no te alcanzarán las amenazas de este libro, porque tu corazón se ha conmovido y has hecho penitencia en la presencia de Yahvé, al oír lo que he dicho contra este lugar y contra sus habitantes, pues este lugar será desolado y maldito. Pero tú has rasgado tus vestiduras y has llorado ante mí, y yo te he escuchado, dice Yahvé. Por eso voy a reunirte con tus padres, morirás y serás sepultado en paz, sin haber visto ninguno de los males que voy a mandar contra este lugar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invocamos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Diga conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúe en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal, Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, tal vez alguno de ustedes notará algo diferente en mí. Bueno, hoy he decidido usar gorra en este video. Aquí dice la B de Venezuela, de nuestro país. Bueno, he decidido usar gorra pues porque, bueno, es una modalidad y bueno, como joven pues sí uso gorras. Y bueno, quise hacer este video así, de esta manera, a ver qué tal, si les gusta. Si alguno, o si ustedes pues no les parece, colóquenlo en los comentarios y yo con mucho respeto lo aceptaré y ya no grabaré más con gorra. Seguiré grabando normal, porque las opiniones de ustedes para mí valen mucho.
sin sus opiniones, yo no puedo seguir adelante. Si ustedes opinan en algo que esté bien o algo que está mal, yo digo, ok, voy a rectificar y sigamos adelante. Pero si ustedes no opinan, pues yo de repente pensaré que estoy haciendo la cosa bien y de repente estará mal. Pero ustedes, por eso les pido, si está mal, si ustedes ven que está mal que yo grabe con gorra, bueno, ustedes colóquenlo en los comentarios y yo les haré caso y no grabo más con gorra. De lo contrario, pues seguiré grabando con gorra porque ustedes pues no me han dicho nada. Pero espero su respuesta. Bueno, mis hermanos, hoy la palabra de Dios nos habla del descubrimiento de la ley de Dios. Les decía al principio que el rey había conseguido un libro. Este fue el rey que había mandado a su secretario Safán a donde el sumo sacerdote Elquías. Y este sumo sacerdote Elquías consiguió el libro y le dijo al secretario que llevara ese libro allá al rey, a Josías. Nos dice la palabra de Dios que después Safán anunció al rey: el sacerdote Elquías me ha entregado un libro. Y Safán leyó el libro para que lo conociera el rey. Al escuchar lo que decía el libro, el rey rasgó sus vestidos y ordenó a Elquías, a Ahicam, a Acbor, al secretario Safán y a Asías, su ministro, lo siguiente: vayan a consultar a Yahvé sobre lo que dice este libro que encontraron. Consulten por mí, por el pueblo y toda Judá, porque nuestros padres no escucharon lo que dice este libro, ni escucharon sus ordenanzas, y por eso es grande el enojo de Yahvé contra nosotros. El rey rasgó sus vestidos porque le había dado como ese sentimiento de dolor, de angustia, porque ya había comprendido por qué era el enojo de Yahvé contra el pueblo. Porque claro, los reyes anteriores no habían leído ese libro, no habían escuchado la voz de Dios, y por eso había el enojo de Dios contra ese pueblo. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios hoy? Algo muy importante, y sucede en nosotros. Es lamentable, pero sucede en nosotros. Que se trata de que nosotros a veces no escuchamos la voz de Dios. O por ejemplo, tampoco escuchamos la voz de nuestros padres. Ejemplo, cuando nos mandan a comprar algo y no nos han terminado de decir la cosa, cuando ¡pum!, nos vamos. Llegamos allá a la tienda y compramos una cosa, y cuando llegamos, nuestros padres nos dicen: bueno, ¿y qué compró? Que yo no le dije nada. Así nos pasa. No escuchamos la voz de Dios, no compramos lo que nuestros padres dijeron, porque no escuchamos, solamente escuchamos vaya allí y ya. No escuchamos qué nos dijeron, para qué íbamos a comprar. Lo mismo pasa con nosotros los cristianos. A veces no escuchamos la voz de Dios y después andamos diciendo: Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me pasa aquello? Pero es que si no escuchas la voz de Dios, tú vas a andar por un mal camino, porque no escuchas la voz de Dios. Nosotros como buenos cristianos debemos escuchar la voz de Dios para poder nosotros caminar bien en nuestra vida. Para caminar bien en nuestra vida. ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? Pues a través de su palabra y a través de los sacerdotes. En las homilías, los sacerdotes nos hablan. Pues es Dios mismo a través de los sacerdotes que nos da la enseñanza para que nosotros escuchemos la voz de Dios. Pero hay veces que no, nos hacemos los sordos. Y hoy Dios nos llama la atención y nos dice que nosotros debemos escuchar su voz, para que no pase lo que pasó con estos reyes, que por culpa de esos reyes, pues Dios tuvo enojo con ese pueblo, iba a destruirlo, iba a acabar con ese pueblo, porque estaba enojado con ese pueblo porque no habían escuchado la voz de él, y por eso los reyes morían, seguido. Y este rey, Josías, pues leyó el libro, y él no hizo lo que desagrada a Yahvé. Por eso Dios le dijo que se lo iba a llevar para que no viera lo que iba a suceder a ese pueblo, porque ya Dios tenía ya plasmado para lo que iba a hacer con ese pueblo. Ya ese pueblo iba a ser destruido, porque ya el enojo de Dios era grande, por culpa de los demás reyes, porque no habían escuchado la voz de Dios. La palabra de Dios hoy pues
nos tiene que hacer comprender que cuando ustedes y yo no escuchamos la voz de Dios, cuando ustedes y yo no escuchamos la voz de Dios, hacemos lo que nos venga. Hacemos y deshacemos, porque no escuchamos la voz de Dios. En el mundo ahora se ven muchas cosas malas, porque el mundo no está escuchando la voz de Dios. El mundo escucha la voz de ¿quién? Del ser humano. Y no solamente del ser humano, también está escuchando la voz del que te conté. Como le decimos aquí, el cacho y cola. A ese están escuchando la voz. A Satanás. ¿Cuándo será el día que el mundo va a escuchar la voz de Dios? ¿Cuándo será el día que el mundo va a poder entender que la única salvación es escuchar la voz de Dios, no escuchar la voz de más nadie? Por eso el mundo está como está, porque muchas personas no escuchan la voz de Dios, escuchan la voz del que te conté, del que está al lado, y ese que está al lado lo lleva a un camino mal. ¿Y por qué? ¿Por qué escucha la voz de ese? ¿Y por qué ese le dice algo? Porque en esa persona está actuando el de abajo, el demonio. Pero hoy Dios nos exhorta a cada uno de nosotros que escuchamos la palabra de Dios, que debemos escuchar la voz de Dios y que nosotros le enseñemos a las demás personas que debemos escuchar la voz de Dios para poder nosotros encontrar la salvación, para que nosotros podamos estar en paz y armonía con Dios, para que no pase lo que pasó con el pueblo de Judá y de Jerusalén, que Dios estaba enojado con ese pueblo y lo iba a destruir por culpa de los reyes porque no habían escuchado su voz. Bueno, pues hermanitos, que esta palabra hoy pues nos haga comprender y nos enseñe que Dios quiere que ustedes y yo seamos obedientes a su voz, que escuchemos su voz, que no nos hagamos los sordos, para que así nosotros podamos ser libres, vivir en paz y armonía con nuestro Señor. Pidámosle a Dios pues, hermanitos, que esta palabra de hoy entre en nuestro corazón y abra nuestros oídos, nuestra mente, y podamos escuchar siempre la voz de Dios, que nos dice: hijo, no vayas por allí, hijo, no hagas esto, haz el bien. Pidámosle a Dios pues que abra el corazón, los oídos, la mente de todo el mundo, y aquellas personas que se han cegado a escuchar solamente la voz del demonio, para que Dios les dé la gracia de poder escuchar su voz y puedan entender que lo que están haciendo está mal, para que el mundo pueda cambiar, para que el mundo se salve, para que aquellas personas que estén en la perdición puedan convertirse y llegar a la salvación. Que esta pues hoy, hermanitos, esta palabra ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.